La Voz de América presenta. El presidente Joe Biden advierte que la democracia está en riesgo y culpa a Donald Trump. México es el país latinoamericano más peligroso para los comunicadores, según el Comité de Protección para Periodistas. Además, Venezuela conversa con ACNUR para repatriar a sus connacionales. Que paguen $1,100. Y supuestos abogados estafan a migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en El Mundo al Día. Hoy les acompaña Diva Lizette Cash. Comenzamos. La democracia está en juego, según el presidente Joe Biden en su reciente discurso con el que llamó a los votantes a rechazar la violencia política en la actual contienda electoral. Ángela González nos informa que el mandatario culpó a Donald Trump por no reconocer la derrota en el 2020. Los candidatos dispuestos a cuestionar los resultados de las elecciones pondrán al país en un camino hacia el caos. Así lo afirmó el presidente Joe Biden durante un discurso en un acto de la Convención Nacional Demócrata en Washington, D.C. Hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos, para gobernador, para el Congreso, para fiscal general, para secretario de Estado, que no se comprometerán a aceptar los resultados de las elecciones en las que están. Al referirse al reciente ataque a martillazos a Paul Pelosi en su casa de San Francisco y al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Biden culpó al expresidente Donald Trump y a sus seguidores de alimentar la violencia. La democracia estadounidense está bajo ataque porque el derrotado expresidente de los Estados Unidos se negó a aceptar los resultados de las elecciones del 2020. Y continuó. Esta violencia contra demócratas, republicanos y funcionarios no partidistas que simplemente hacen su trabajo son la consecuencia de mentiras dichas por poder y ganancias, de conspiración y malicia. Mentiras repetidas una y otra vez para generar un ciclo de ira, odio, vitriolo e incluso violencia. Antes del discurso, los republicanos tildaron a Biden de divisivo y deshonesto. Por su parte, Trump se unió a las teorías de conspiración sin fundamento relacionadas al ataque a Paul Pelosi. Durante una aparición en el show de radio de Chris Stigall, lo calificó como una situación triste, pero cuestionó por qué los cristales de las ventanas parecían rotos desde adentro y no desde afuera. Ángela González, Voz de América. Y en Texas, las autoridades estatales adoptan reformas al proceso electoral. Desde Austin, Laura Sepúlveda nos muestra que algunos sectores temen que la participación de las minorías étnicas esté en peligro. Más de 30 millones de habitantes tiene el estado de Texas, por lo que ha ganado 2 curules en la Cámara de Representantes Federal a costa de California y Nueva York. El estado de la estrella solitaria reformó recientemente su proceso electoral para aumentar la seguridad. Las denuncias de fraude en las elecciones de 2020 fueron abundantes, pero también infundadas. Las máquinas de votación nunca están conectadas a Internet en Texas y, de hecho, ni siquiera tienen la capacidad de conectarse a Internet, Wi-Fi o Bluetooth. Pero organizaciones de la sociedad civil como Texas Civil Rights Project temen que la reforma atente contra el derecho al voto de algunos grupos. El año pasado, la legislatura de Texas aprobó una nueva ley de votación que impone nuevas barreras a la votación por correo y también otorga mayores poderes a los partidos. La medida incluye la instalación de cámaras en mesas donde voten más de 100,000 personas. Texas Civil Rights Project teme que la presencia de cámaras o veedores partidistas sirvan para intimidar. El Estado, por su parte, asegura que busca la participación de sus residentes. La gente tiene que tomar en cuenta, no hay identificación nacional. Hay pasaporte, pero no todo el mundo puede pagar $100 por un pasaporte o 40 por una tarjeta de viaje. Hay ciertos grupos que piensan que exigir identificación para votar es discriminatorio, por lo que han presentado demandas judiciales contra nuestra oficina, contra el estado de Texas. Debido a la falta de uniformidad en un tipo de identificación, 7 formas de prueba de identidad son válidas en Texas para participar de las elecciones, desde la licencia de conducir hasta el permiso para el porte de un arma de fuego o incluso el recibo de un servicio público, acompañado de un formato que se diligencie y firme en el lugar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Mientras tanto, en California, además del voto por ambas cámaras al Congreso de Estados Unidos, el electorado tendrá la oportunidad de ratificar una enmienda que protege el derecho al voto, al aborto. Verónica Villafañe nos informa que según las encuestas, el apoyo es abrumador. California tiene 52 distritos congresionales, 41 en manos demócratas y 11 republicanos. Pero en los comicios de noviembre, 6 escaños podrían caer en manos del partido opuesto, opina Fernando Guerra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Loyola Marymount. 3 que ahorita están en las manos de demócratas y 3 que están ahorita en las manos de republicanos pueden cambiar. Yo creo que los 3 que tienen mucho más competencia son los que ahorita tienen los republicanos. La mayoría de los votantes registrados en California, el 47% son demócratas, 24% republicanos y casi 23% independientes. Rodrigo Domínguez Villegas es director de investigación del Instituto de Política Latina. Hay contiendas de distritos electorales que están muy competidos, donde los votantes latinos van a determinar esas elecciones. Por ejemplo, el distrito 22, el 27. En esos distritos compiten 2 latinos hijos de inmigrantes de partidos opuestos. En el 22, el asambleísta demócrata Rudy Salas busca desbancar al congresista David Valadao, un republicano moderado que votó a favor de la destitución del expresidente Donald Trump. En el 27, el republicano Mike García, un partidario de Trump que rehusó certificar la elección presidencial del 2020, se enfrenta a la ex asambleísta demócrata centrista Christy Smith. También hay escaños demócratas vulnerables debido a una reciente redistribución que alteró la composición partidaria en algunos distritos, dándole una leve ventaja a los republicanos. El más importante republicano congresista es de California, Kevin McCarthy. Entonces se ve que sí pueden ganar republicanos, pero no más al nivel del congresista. Analistas creen que los votantes en California serán clave para determinar el control de la Cámara Baja del Congreso después de estas elecciones. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. También recuerde que usted puede hacer seguimiento de estas elecciones en nuestra página web vozdeamerica.com y si tiene celular a la mano lo invitamos a que escanee el código que está viendo en pantalla para ingresar fácil y rápido a nuestro portal web. México es el país latinoamericano más peligroso para los comunicadores, según el Comité de Protección para Periodistas, que asegura que el 80% de los asesinatos de estos profesionales continúa impune. Jaime Moreno con el reporte. El índice de impunidad en el asesinato de periodistas revela que de los 263 casos de periodistas asesinados en los últimos 10 años, solo 52 han terminado en condenas y el resto se mantienen en la impunidad. En la región, México es el país de mayor preocupación, con 28 crímenes sin resolver y 13 asesinatos en lo que va de 2022. México va a tener el año más mortal para periodistas, para la prensa, en toda la historia de la base de datos del CPJ. El Comité de Protección para los Periodistas, CPJ, cuestiona que presidentes elegidos democráticamente como Manuel López Obrador de México y Jair Bolsonaro de Brasil ataquen verbalmente a la prensa de manera regular. El CPJ considera que en estos países las autoridades muestran poca voluntad política por judicializar a los asesinos de los periodistas. En vez de tomar acción, ellos buscan criticar, atacar a la prensa como una estrategia de distracción. La ONG mexicana Artículo 19 documentó cerca de 2.000 ataques verbales de López Obrador a la prensa entre 2018 y 2021. Sobre su relación con la prensa, el presidente de México se refirió durante una de sus conferencias de prensa a comienzos de año. Ningún periodista va a ser perseguido, censurado por sus expresiones, manifestaciones. En la clasificación mundial de casos de periodistas asesinados en la impunidad, México y Brasil se ubican en el 6º y 9º lugar respectivamente. Jaime Moreno, Voz de América. Y avanzan las conversaciones con Venezuela sobre el retorno de sus connacionales dispersados por el hemisferio, según Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados de la ONU. Nos conectamos a Nueva York con Celia Mendoza, quien entrevistó al funcionario. Celia, ¿cuál es la posición de Grandi frente a la situación de los venezolanos?
Él ha dejado claro que es algo extremadamente complicado, pero al mismo tiempo mandó un mensaje a la comunidad internacional acerca de la importancia de que se sigan manteniendo algunas de las medidas que los países receptores han tomado para legalizarlos y darles la posibilidad de que puedan tener caminos seguros, no solamente para llegar a su destino, sino inclusive para regresar a Venezuela. Casi 7 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años, según cifras de Naciones Unidas. La cifra incluye a refugiados y migrantes, explicó en respuesta a La Voz de América a Filippo Grandi, alto comisionado para refugiados de la ONU, quien se refirió al trabajo que adelantan con países receptores y ahora directamente con Venezuela. Algunos países como Colombia, Ecuador y República Dominicana han hecho un trabajo fantástico en la regularización de estas personas. Ahora estamos hablando frecuentemente con Venezuela para ver qué se puede hacer, porque tal vez algunas personas quieran regresar o qué debe hacer el país para crear condiciones nuevamente a fin de que las personas regresen. Esto mientras la situación en la frontera entre México y Estados Unidos es cada vez más tensa, luego de que un gran número de venezolanos que han sido expulsados bajo el título 42 en los últimos días intentaran forzar su entrada a El Paso, Texas, desde un campamento a la orilla del Río Grande en Ciudad Juárez. Continuamos conversando con el gobierno estadounidense sobre cómo manejar este enorme flujo que ha impactado su frontera sur y cómo podemos ayudar a resolver la acumulación de solicitudes de asilo que ha ascendido a cientos de miles a lo largo de los años. Probablemente se trate del mayor retraso en el mundo. Grandi también se refirió al proceso de reunificación para venezolanos establecido por Estados Unidos, que ya ha permitido, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, la entrada de alrededor de 500 de ellos y la aprobación de viaje para más de 6.800. Asimismo, explicó que ellos están listos para ofrecer asistencia en la frontera, como lo han venido haciendo a lo largo de América Latina, para ayudar a estos venezolanos, y también fue claro acerca de la importancia de la implementación del acuerdo y la declaración de Los Ángeles en la Cumbre de las Américas, que se enfoca en la migración y la protección de los migrantes y refugiados. Gracias a Celia Mendoza, en vivo y en directo desde Nueva York. Mientras tanto, la oposición y el oficialismo de Venezuela exploran retomar este año las negociaciones que adelantaron en México el año pasado, según fuentes de Voz de América ligadas a las conversaciones. Adriana Núñez con los detalles. Un nuevo intento de diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela estará marcado por los cambios geopolíticos del último año, en especial por la llegada al poder de mandatarios de izquierda en Latinoamérica y por la guerra entre Ucrania y Rusia. Entramos a este nuevo proceso de negociación en el que todos están urgidos por resultados. El chavismo urgido por volver a recuperar toda la legitimidad perdida en los últimos años. Estados Unidos buscando ya darle una solución al tema migratorio, de la cantidad de venezolanos que llegan a su frontera, y también buscando nuevos aliados comerciales o nuevos aliados energéticos, y la plataforma unitaria evidentemente buscando ese objetivo que es, bueno, tener una oportunidad para buscar una democratización del país. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su portavoz, Ned Price, expresó que la prioridad de la Casa Blanca en las conversaciones entre ambas partes es apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo de Venezuela, mientras organizaciones de la sociedad civil y otros movimientos políticos del país lamentan no ser consultados para asesorar en los temas a discutir en la mesa de negociación. A la realidad lo que es la aplicación del respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, el tema de la tortura nos parece que es algo que tiene que ser de obligatorio discusión. La posibilidad de volver a las conversaciones ocurre en momentos en que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte autorizarle continuar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Este jueves, un sujeto hirió con un disparo en la pierna al ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, y dio muerte a uno de sus colaboradores durante un evento electoral. De acuerdo a la policía, los allegados a Khan calificaron el incidente como un intento de asesinato. Otras personas que viajaban en la caravana resultaron heridas y el ministro de Información dijo que se había detenido a un sospechoso. Manifestantes salieron a las calles en algunas partes del país mientras los dirigentes del partido de Khan exigían justicia. Ya regresamos con más en El Mundo al Día. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Ha salido a la luz el audio de una llamada a la policía que hizo una niña de 10 años durante la masacre en la escuela de Uvalde, Texas. Belén Mora nos informa sobre esta conmovedora grabación que advertimos puede ser perturbadora para algunas personas. Por favor, traigan ayuda. No quiero morir. Mi profesora está muerta. Dios mío, dice Chloe Torres en voz baja, casi murmurando durante una llamada que realizó al número de emergencia 911 y que CNN dio a conocer. Por favor, corran, hay muchos cuerpos muertos. Con estas palabras, la menor de 10 años pide ayuda a la policía de Uvalde el 24 de mayo a las 12:10 de la tarde, mientras un joven dispara indiscriminadamente en su escuela. Y pese a que la operadora envía varias alertas de emergencia, la ayuda tarda. La menor dice que está en un salón lleno de víctimas en este momento. 10-4 Uvalde. ¿Puede confirmar si el tirador sigue en pie o se ha disparado a él mismo? Pese al llamado, 38 minutos transcurrieron y la policía no entró al salón hasta no recibir refuerzos. Acudieron 400 agentes, pero no evitaron el asesinato de 19 niños y 2 maestras. Desafortunadamente, estas personas están protegidas por algo llamado inmunidad calificada y están protegidos por algo llamado Ley de Reclamos de Texas Tort. La respuesta de las autoridades locales ha causado todo tipo de reacciones, por lo que políticos como el senador del estado de Texas, Roland Gutiérrez, se ha comprometido a buscar soluciones. Es por eso que estamos estableciendo un fondo de $300 millones en este proyecto de ley. He buscado crear montos que sean realistas y dentro de los medios de mi capacidad podré hablar con mis colegas para que hagan algo que sea apropiado, por lo que hemos pedido una indemnización de hasta $7.7 millones por hogar que perdió un hijo. Esta propuesta será presentada el próximo 11 de noviembre ante el Congreso Estatal, que definirá entonces cualquier compensación por la pérdida de vidas ocasionadas por una respuesta tardía de la policía. Belén Mora, Voz de América.
La pesca ilegal que practican grupos criminales en aguas internacionales es prioridad del Comando Sur de Estados Unidos. Dos altas funcionarias estadounidenses le cuentan a José Pernalete cuáles son las consecuencias de esta actividad ilícita. Una de las consecuencias de la pesca ilegal es el impacto económico y ecológico para las naciones. El Comando Sur de Estados Unidos advierte que es una situación crítica. Se trata de una acción no reportada en aguas profundas por parte de barcos pesqueros operados por criminales que han sobreexplotado a Asia y África. Entonces vienen a esta región, no porque quieran gastar más combustible, porque ya han sobreexplotado las áreas que están más cerca de ellos, y así sabemos cómo será el final si no hay una directa intervención. La subcomandante del Comando Sur de Estados Unidos, Jean Mains, dijo a Voz de América que esta actividad está estrechamente vinculada con el narcotráfico internacional y advierte cuál es la principal amenaza que enfrentan las naciones del hemisferio. China es el gran delincuente en este espacio. Tienen una flota pesquera de 17,000 embarcaciones. Está subvencionada por el gobierno chino. No la vigilan, no la patrullan. Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Estado para Asuntos Oceánicos, Maxine Burkett, destacó el impacto de amplio espectro que provoca esta práctica criminal. Definitivamente Estados Unidos está muy preocupado por el futuro con respecto a nuestras pesquerías y nuevamente la salud de los océanos. En términos generales, tenemos una serie de amenazas, incluido el cambio climático, la acidificación de los océanos y el calentamiento de los océanos. Las funcionarias participaron en un evento de la Universidad Internacional de Florida, en el que se abordó también la necesidad de reforzar el patrullaje en aguas internacionales a merced de la pesca ilegal. José Pernalete, Voz de América, Miami. Supuestos abogados estafan miles de dólares a migrantes por supuestas citas para asilos migratorios. Detalles en minutos. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. A cambio de miles de dólares, supuestos abogados se aprovechan de las circunstancias de migrantes y les prometen citas para asilo. Víctor Hugo Castillo nos cuenta desde McAllen, Texas.
Yo pagué $1,100. ¿Para qué? Para que me ayudara a cruzar al otro lado. Joan es una de cientos de migrantes que en su desesperación por obtener una cita para pedir asilo en Estados Unidos han pagado miles de dólares a supuestos abogados que les prometen tenerla en 3 semanas. No tenía dónde quedarme cuando decidí de pagarle a ella para que me ayudara a pasar al otro lado, y también mi esposo está enfermo. Ella sospecha que la estafaron, pues han transcurrido casi 2 meses y no le responden mensajes ni llamadas. Es un abuso. Debería por lo menos hablar con uno y decirnos lo que hay. Les cobran un gran dinero, el cual luego no pueden garantizar si van a entrar o no a Estados Unidos. Entonces ellos están con la falsa idea de que al pagar van a tener mejor garantía, y no es verdad, eso es falso. La que corrió con mejor suerte es Nora, con su pequeño Isaías, que están por salir al puente internacional Reynosa McAllen para presentar su caso de asilo a través del apoyo legal gratuito que brinda el albergue Senda de Vida. No estuvo muy difícil, solo le di los documentos de mi hijo y los míos y ya. Sin ningún costo alguno, no se les está pidiendo a las personas que estén pagando a algún abogado. Una mejor vida a mi niño y poder ayudar a mi familia ya. Muchos han sido víctimas de los estafadores que les fabricaron un caso de asilo que se transformó en una larga espera, al punto que se han cansado y dado por perdido su dinero. $1,500 por cada persona, y hay otro abogado que cobra $1,000 y hay lo que cobra $1,100. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. En Nicaragua inició la ley de silencio electoral previo a los comicios municipales del 6 de noviembre. Así nos informa Donaldo Hernández. Víctor Miranda, candidato a alcalde de León, la segunda más importante de Nicaragua, dice que la campaña electoral fue un éxito, a pesar que duró únicamente 20 días, debido a una reforma reciente del Consejo Supremo Electoral. Miranda dice que el Partido Liberal Constitucionalista que lo postuló confía plenamente en el proceso. La gente está bastante activa en querer salir a votar, en querer hacer un cambio, que es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro plan de gobierno. El Partido Liberal Constitucionalista es considerado por otras toldas opositoras como una agrupación colaboracionista del gobierno de Daniel Ortega, tras la ilegalización de varios partidos el año pasado. Estos partidos políticos, la función que están jugando en este momento es legitimar a la dictadura Ortega Murillo. El Observatorio Independiente Urnas Abiertas afirma que la campaña por los comicios municipales fue silenciosa, pero dentro de las instituciones del Estado y los medios oficiales, la propaganda al partido de gobierno fue permanente. Están usando a trabajadores, están usando instalaciones, están usando incluso las plataformas de comunicación oficial de diferentes instituciones, alcaldías, poderes para hacer la campaña. En el país empezó el silencio electoral previo a la votación del domingo, donde se elegirán a 153 alcaldes, pero la oposición mantiene una campaña contra los comicios por considerarlos ilegítimos. Donaldo Hernández, Voz de América. En minutos, más información en El Mundo al Día. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El abridor dominicano Cristian Javier se alió con los relevistas Brian Abreu, Rafael Montero y Ryan Presley para lanzar apenas el segundo juego sin hits en la historia de la Serie Mundial. La labor monumental desde la lomita permitió a los Astros de Houston derrotar a los Phillies de Filadelfia 5-0. La serie quedó así empatada 2-2. El equipo que obtenga ahora 4 triunfos saldrá campeón de las Grandes Ligas de béisbol. Don Larsen de los Yankees de Nueva York había lanzado en 1956 el único juego sin hits en la historia del clásico de otoño ante los Dodgers de Brooklyn. Y de esta manera llegamos al final en El Mundo al Día. Con mucho gusto les acompañó Diva Lizeth Cash.